Bona tarda, com us dic sempre, amics i amigues. Com sabeu i us recordeu, la conferència d'avui tancarà el segle i deixarem passar l'estiu per retrobar-nos al setembre. Si tot va bé, serà el dia 24. De totes maneres, ja pels mitjans habituals de l'Andreu i de més, ja ho sabrem. Ara, fa 2 anys, al mes de maig, que vam iniciar aquesta activitat, i aquesta és la nostra 17a conferència que fem, conjunta entre la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril i l'Associació d'Amics dels Nens de Sant Cugat, aquí representats amb l'Andreu, el seu president, i per mi, la federació, i pel secretari, que també està per aquí assegut. Crec que fem un bon tàndem entre les dues entitats, i això és una certa satisfacció, no? I tant, i tant. Bueno, al llarg d'aquests temps hem anat tractant d'anar-nos oferint diversos aspectes i temes del nostre estimat món del tren. Ens agradaria que les haguéssiu gaudit tant com nosaltres i a la nostra il·lusió cada vegada que preparem una de les conferències. Sobre el tema dels museus del ferrocarril, el 15 de novembre del 2023 vam comptar amb la presència d'un company també molt ben apreciat, el Javier Fernández, del Museu del Ferrocarril d'Astúries. El 20 de març del 2024, una altra persona que acabam d'esmentar amb el Juanjo quan parlàvem, el Jordi Esplugues, director del Museu de Mora, també es va acompanyar. Avui comptem, encara que sigui a la distància, però no por menys amb intensitat, en la presència del nostre bon amic Juanjo Laizola, director del Museu del Ferrocarril, ubicat a Azpeitia, que és una molt bonica localitat guipuscoana que us recomano visitar pel museu i per més coses, però bueno, seria museu amputat. Juanjo ha dedicat gran part de la seva vida al tren, al seu estudi, preservació, recuperació, i com veureu pel seu currículum, doncs és realment molt destacable. És doctor en Història Contemporània per la UNED, director del Museu Basc del Ferrocarril, ha treballat pel Departament de Transports i Obres Públiques del Govern Basc, per Euskotren, des del 1889 va redactar la Direcció de Transport del Govern Basc un primer inventari de patrimoni ferroviari, perquè al País Basc hi havia moltes línies fèrries, o sigui, això, en fi, els que coneixem el món sabeu que tenia un gran patrimoni. I llavors això va donar pas a la creació del Museu Basc del Ferrocarril. Des del 1991 i en sessió del 2011 i 2013 ha sigut responsable de la creació, conformació de les seves col·leccions i direcció de la institució. És autor de més de 26 llibres, ha col·laborat amb altres més de 20, ha fet més de 200 centenars de treballs d'investigació i articles amb les revistes del sector, Carril, Trenesoi, Maquetren, Foguitren, Trenmania, Via Libre, i és membre del Consell de Redacció de la revista Història Ferroviària de la Fundació. És, sense dubtes, l'impulsor d'aquest magnífic espai ferroviari d'Azpeitia, que no sols és un museu, sinó que també han anat recuperant amb molta paciència i molt treball i moltes lluites part de trams de l'antic ferrocarril de l'Urola i realitzen circulacions amb trens històrics, jo diria que no sé, cada cap de setmana o bastants dies al mes, ja t'ho explicaràs. Per tant, bé mereix una visita que us animo a realitzar. De totes maneres, Juanjo, jo em callo perquè si no podria fer la conferència, no és el que toca. Agrair-te la teva disposició i voluntat de poder acceptar i col·laborar amb nosaltres avui a la tarda i compartir les teves experiències i tot aquest treball. I, bueno, endavant, l'espai és teu. Ja ens direm com anar fent. Moltes gràcies, Andreu. Bueno, jo en realitat... Jo soc el Daniel. Sí? És el Daniel. És el Daniel. Vale, molt bé. Moltes gràcies. Yo en realidad no venía a hablar del museo, que lo que hago es invitaros a todos a venirlo y conocerlo en directo. Como bien has dicho, el tren de vapor funciona los fines de semana, pero sobre todo ahora en abril, mayo, junio, septiembre, octubre, en realidad circulamos a diario porque hay grupos de escolares, de jubilados, de turistas que lo alquilan y se dan una vuelta. Hoy mismo hemos dado una vuelta, mañana otra, el viernes 2, con que aquí estamos
consumiendo carbón casi se puede decir que a diario. Pero lo que hoy quería hablar es de la empresa que da soporte a este museo, que es el operador autonómico de la red ferroviaria de vía estrecha de Euskadi, que es Euskotren. No sé si podéis poner ya en marcha el PowerPoint para que lo vea desde aquí, porque hemos tenido algún problema informático que no me deja compartir desde aquí nada con vosotros. Será que los duendes electrónicos no quieren que compartamos nada, pero bueno, a ver si lo podéis subir a la pantalla y lo voy viendo. Un segundo. Está Andreu en ello. Que antes ha funcionado y ahora no funciona. Sí. ¿O qué? Espera, cancelar. Compartir. No, por aquí digo toda la pantalla. Hoy no, está un poco Sí, hoy está complicado el tema. maluco, que dicen los portugueses. No quiere compartir nada. Ara perquè no... Sí, però estava això. A veure, compartir. Compartir. Però és que torna a sortir això. No sé, ventana. No, tota la pantalla. Selecciona-la. Selecciona-la. A dalt a l'esquerra. A dalt, a les... No, a baix, una mica. Tota la pantalla. Aquí on diu Compartir. Ara. No, però no es veu el... No, perquè l'has de ficar... Dejar... En tens a baix. Aquí, No, hauria d'ocultar primer. Ocultar. Sí. I ara baix. A l'icona taronja que tens a baix. Aquest? Vale. Ahora sí. Vale. Ja veig. Bueno, pues si com teniu que donar-li vosaltres pas al PowerPoint, passeu la d'imatge. Más bien, pasa. ¿Vale? Sí, la siguiente imagen, por favor. Bien. Como os comento aquí, la red ferroviaria vasca nace a partir de 1882, cuando se construye el primer ferrocarril de vía métrica de la cornisa cantábrica. Primer ferrocarril de vía métrica y servicio público, porque ya había algún ferrocarril minero de ancho métrico en aquella época en Euskadi. Esta red, después del éxito que tuvo el ferrocarril de Bilbao-Durango, se caracteriza porque se ciñe muchísimo al terreno, es una red muy sinuosa, muy tortuosa. Tenemos en Euskadi y en toda la cornisa cantábrica un terreno muy quebrado, somos pequeños valles que van a desembocar todos al mar y de valle a valle pues siempre hay una pequeña cordillera, pero ya sabemos que montañas y ferrocarriles nunca se han llevado demasiado bien. Entonces, para economizar se hizo una red sinuosa con curvas de radios muy cerrados, rampas muy pronunciadas, todo con tal de abaratar la construcción de las líneas férreas, porque hay que tener en cuenta que en el pasado, a diferencia de la actualidad, los ferrocarriles se construían por iniciativa privada, eran un negocio, alguna subvención había, pero sobre todo era un negocio y había que conseguir beneficios para el accionista. Entonces, cuanto menos gastaras en inversión, pues mejor se remuneraría el capital invertido. Esta red ferroviaria, si pasáis de imagen, se mantuvo en manos de operadores privados hasta épocas relativamente recientes. Todos sabemos que la red de vía ancha española en 1941 se nacionaliza y se crea la Renfe, pero la red ferroviaria de vía estrecha se mantuvo en principio en manos de sus antiguos operadores privados, tanto en Euskadi y en la cornisa cantábrica como en el resto de España. Y mismo en Cataluña tenéis en Barcelona los ejemplos de la Compañía General de Ferrocarriles Catalanes y de los compañías de los ferrocarriles de Cataluña y Sarriá, sin ir más lejos. Estas empresas pues intentaron mantener el servicio y sobre todo mantener el negocio, que para eso eran empresas, pero los cambios de la coyuntura del mundo del transporte, sobre todo cuando a partir de los años 50, 60 prolifera la competencia de la carretera. Primero con camiones que con el servicio puerta a puerta fueron restando tráfico de mercancías, luego con autobuses y sobre todo luego ya con la proliferación del automóvil, el SEAT 600 y todo lo que simboliza como la motorización de la sociedad española, van restando viajeros. Además, las compañías ferroviarias todas tuvieron el mismo problema de que sus gastos se iban incrementando. Hay que tener en cuenta que en la posguerra española la inflación durante todo el franquismo, y por mucho que hablen algunos maravillas de ese maldito general, pero una de las constantes en la economía española fue la inflación. Los precios siempre subían de una forma alarmante.
mientras que a las compañías que estaban sujetas a concesiones no se les autorizaba a elevar las tarifas, o cuando se les autorizaba nunca era en la proporción suficiente para compensar el incremento de gastos, por ejemplo, de mano de obra, porque además la mano de obra subía por decreto del gobierno, o otros como otros consumibles como la energía eléctrica, el carbón o el gasoil que utilizaran los trenes. Las tarifas o no se subían en la misma proporción y además normalmente estas autorizaciones de tarifas se otorgaban tarde. Con lo cual todas las compañías ferroviarias pues fueron quebrando y o desapareciendo, o muchas de ellas eran rescatadas por lo que entonces era la explotación de ferrocarriles por el Estado, lo que en el año 65 se convierte en la empresa pública FEBE. Esta FEBE fue rescatando, aquí en el caso concreto de la Corresa Cantábrica, en Cataluña tenéis casos parecidos, fue rescatando, pero hay un año crucial en toda esta debacle de las antiguas operadoras privadas de vía estrecha, que es el año 1972, en donde de golpe y porrazo sucumben prácticamente todas las compañías de la Corresa Cantábrica. La compañía de los ferrocarriles vascongados, que unía Bilbao con San Sebastián, la compañía del Cantábrico, que enlazaba Santander con Llanes, la de Económicos de Asturias, que conectaba Llanes con Oviedo, la del Vasco Asturiano, que enlazaba Oviedo con San Esteban de Pravia y con Collanzo, el ferrocarril de Langreo también en Asturias, el ferrocarril de la Robla de León a Bilbao. Es decir, es un año tremendo. Todavía hay algún operador privado que resiste un poquito más, como el Carreño hasta el año 74, o hasta el año 77 hay operados privados. En Cataluña tenéis la Compañía General de Ferrocarriles Catalanes, que sobrevivió hasta el 76, y hasta el 77 aún sobrevive Sarrias y Cataluñas como empresa privada. Ese mismo año del 77, un poquito más tarde que Sarriá y Cataluña, el 15 de diciembre de 1977, claudica el último operador privado que había en España, salvo el ferrocarril de Sóller, se puede decir, que era la Compañía de los Ferrocarriles y Transportes Suburbanos en Bilbao. Esta empresa operaba varias líneas que conectaban Bilbao con algunos municipios del entorno, como Las Arenas, Erandio, Plencia, Munguía, Lezama, etcétera, etcétera. ¿Me paséis a la siguiente? Claro, lo que FEBE se encontró era un ferrocarril totalmente descapitalizado, en donde las empresas privadas pues habían intentado optimizar el beneficio hasta el último momento, y en una situación en donde los ingresos disminuían radicalmente frente a los gastos, pues lo primero que ahorras es en mantenimiento y en inversión. Así que lo que FEBE se encuentra es, por ejemplo, esta es imagen de la estación de Paseo Colón de Irún, del Topo, con un vehículo, un automotor construido en 1912, que en 1977 todavía estaba en servicio, con 80 reformas a sus espaldas, pero que, a ver, para los que nos gusta el ferrocarril histórico es una delicia, pero para los que todos los días tenían que viajar de Donosti a Bilbao en este artefacto, pues era un auténtico suplicio, y desde luego era lo más anticomercial y lo menos favorable a la utilización del ferrocarril que se podía uno imaginar. Este era el estado general en que se encontró FEBE estas líneas después de muchos años de sobreexplotación. Pasamos a la siguiente. Como hemos dicho, el 15 de diciembre del 77, Suburbanos de Bilbao fue la última empresa en abandonar la explotación, que fue provisionalmente asumida por FEBE por un plazo, en teoría, improrrogable, según la ley en el que lo asumía, de 6 meses, para que, mientras tanto, se aclarase el panorama político del momento. Hay que tener en cuenta de qué años estamos hablando, del 77-78, la transición, la recuperación del autogobierno por parte de las instituciones vascas, pero también un momento en donde 2 años antes, en diciembre del 75, se había aprobado la ley por la que se iba a construir el metro de Bilbao. Y de hecho, cuando FEBE asume provisionalmente durante 6 meses la explotación de Suburbanos de Bilbao, es para que en estos 6 meses se aclare la situación y esta antigua empresa se pueda integrar en el futuro metro de Bilbao. Esto no sucede, estamos en una situación de constantes cambios ministeriales, nueva legislación, etcétera, etcétera, y se prorroga ese plazo improrrogable de 6 meses, se prorroga otros 6 meses más, hasta que el 15 de diciembre de 1978 la antigua red de ferrocarriles y transportes suburbanos de Bilbao se transfiere al entonces ente preautonómico. Todavía no ha surgido el gobierno vasco, sino al ente preautonómico, que era el Consejo General Vasco. Esta es la primera transferencia de ferrocarriles de vía estrecha a las instituciones vascas que se da en ese momento. Nueva imagen.
Hay que tener en cuenta que Subnorte de Bilbao, además de operar 3 líneas ferroviarias, la de Bilbao a Plencia, la de Bilbao a Lezama, la de Luchana a Sondica, y tenía en hibernación otra línea, la de Matiko a Azbarren, que en el año 69 se había caído un túnel y nadie había ido a arreglarlo. Y ese túnel era muy importante porque es el que conectaba esta pequeña red de Subnorte de Bilbao con el resto de la red ferroviaria de la cornisa cantábrica. Subnorte de Bilbao además operaba 5 líneas de transporte de viajeros por carretera, que es el origen de los servicios de autobuses que todavía hoy en día sigue prestando Euskotren en Vizcaya. Otra imagen. 6 meses después de esa primera transferencia, que hemos dicho que es el 15 de diciembre de 1978, el 1 de junio de 1979, FEBE transfiere también al Consejo General Vasco el ferrocarril de vía métrica de Bilbao a San Sebastián y Hendaya, así como el ramal de Amorebieta a Bermeo. Con esto se concluyen las transferencias ferroviarias del gobierno central al gobierno vasco, porque hay que tener en cuenta que estas transferencias solo se circunscribían a líneas de ancho inferior al normal español, es decir, las líneas de Renfe siguen en manos de esta empresa estatal, y tampoco se podían transferir líneas que excedieran del ámbito de la comunidad autónoma vasca. Por tanto, la línea de vía métrica de Santander a Bilbao y la línea de vía métrica de Bilbao a León, el antiguo ferrocarril de la Robla, siguen en manos de FEBE. Siguiente imagen. Lo que se encuentra Euskotren, bueno, que todavía ni se había creado como tal, lo que se encuentra en el Consejo General Vasco es una red totalmente descapitalizada, con una excepción, y es que FEBE entre 1973 y 1978 había modernizado integralmente el topo, la línea de San Sebastián a Hendaya. El director general de FEBE de aquel momento consideró que esta línea tenía un gran potencial como línea de carácter suburbano, andaba desde luego ni mucho menos equivocado, y en esta línea se había renovado la vía, se había renovado la catenaria y se habían introducido nuevas unidades, las unidades de la serie 3500 de FEBE, que en su día fue una auténtica revolución. Comparad este tren con el que hemos visto hace un momento en la estación de Irún, aquel automotor de 1912 con 80 transformaciones para que pudiera seguir circulando. Claro, yo me acuerdo, yo entonces era pequeño, vivía en Valencia y un tío mío cuando pusieron estos trenes en marcha me dijo, han puesto unos trenes con puertas automáticas, algo que hoy nos parece lo más normal del mundo, pero que entonces desde luego no lo era, con luces fluorescentes, con cortinas, con asientos acolchados. Fue desde luego un cambio radical. FEBE también intentó renovar las demás líneas, pero hemos dicho que sobre todo desde el año 72 había recibido tal avalancha de líneas que excedía su capacidad financiera el poder modernizar todas. Y entonces solo pudo hacer, además de la obra, la gran obra que hace en el topo, sí que empezó a renovar vías, a introducir algún material nuevo, pero con mucha timidez. Siguiente imagen. Con orgullo, después de que nos transfieran estas líneas, pues hasta hacemos esta campaña publicitaria en la que decimos que los trenes vascos ya son nuestros y sobre todo para gestionar estos trenes que ya son nuestros, claro, gestionarlos directamente desde el Consejo General Vasco era una cosa bastante complicada. Así que en el 23 de mayo de 1982 el gobierno vasco, ya se había constituido el gobierno vasco, crea una sociedad pública, Euskotrenbideak Ferrocarriles Vascos. La verdad es que, por comparar con Cataluña, en este caso de constituir una empresa como tal, una sociedad pública como tal, lo hicimos con relativo retraso. Tardamos desde las transferencias hasta su constitución, tardamos, se puede decir que 2-3 años, mientras que desde que en el año 77 también se transfieren los ferrocarriles de la antigua Compañía General de Ferrocarriles Catalanes y de los de Sarriá y Cataluña se transfieren a la Generalitat de Cataluña, casi de inmediato se constituye una empresa pública para poder operar los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. En ese sentido, en Euskotren, en el País Vasco, actuamos con cierto retraso y durante un tiempo la gestión fue directamente desde el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco, sin constituir una empresa como tal para operar esta red ferroviaria. ¿Seguimos? Claro, lo que hemos dicho, lo que se encuentra Euskotren es una red descapitalizada que, salvo el topo que daba esa imagen que hemos visto en la anterior imagen, pues muy positiva, pues la mayoría de los servicios están asegurados pues con automotores de madera, locomotores Brombovery, que para nosotros son preciosas, o las antiguas ASEAS, pero que ya tenían entonces más de 50 años de servicio a sus espaldas, aunque sí teníamos una virtud, y es que toda la red ferroviaria que habíamos heredado estaba electrificada. Eso
siempre ayuda mucho en el sentido de que además, oye, no es necesario hacer fuertes inversiones, programas para crear ex novo una electrificación, sino que lo que tenemos que hacer era ir modernizando esa electrificación. Modernizar en unos casos de forma integral, porque, por ejemplo, la electrificación de San Sebastián a Bilbao, la primera entre dos capitales de provincia que se realizó en el Estado español, databa ni más ni menos que de 1929 y, por tanto, pues catenarias, columnas de electrificación, subestaciones, estaba todo por rehacer y reconstruir porque estaba en un estado lamentable. Hubo que hacer una inversión muy potente para renovar estas instalaciones de electrificación y también para renovar vías. Siguiente imagen. Si lo que habíamos heredado se puede decir que era una red ferroviaria colapsada, solo nos faltaron las inundaciones de agosto de 1983 para darle casi la puntilla a nuestra pequeña red ferroviaria. Veis aquí algunas imágenes de cómo quedó en la imagen superior izquierda, pues una unidad 3500 totalmente nueva que se nos la llevó el río Nervión en Achuri y acabó navegando. A la derecha podéis ver el puente de Tantorta entre el Goibar y Deva en la línea de San Sebastián a Bilbao, que el tramo metálico, las aguas lo derribaron, lo echaron al río y luego se vino con dos grúas muy potentes, se volvió a colocar el mismo tramo, se sacó del lecho del río y se volvió a colocar en su lugar y ahí sigue dando servicio, por cierto. O en la parte inferior la foto de cómo quedó la estación del casco viejo de Bilbao, que era el origen del ferrocarril de Plencia y que, por cierto, hoy es el corazón del metro de Bilbao, donde se juntan las tres líneas de la red que tiene el metro de Bilbao, pero eso es otra historia. En esta situación, que se puede decir que es caótica, casi éramos como una gallina sin cabeza, se toman algunas decisiones que hoy en día pues, podrían ser cuestionables. Por ejemplo, en el año 85, Euskotren decidió abandonar el transporte de mercancías por ferrocarril. Teníamos un material móvil absolutamente decrépito. Aquí vemos un tren de mercancías encabezado por una Promoveri de 1928 y en la tesitura de comprar locomotoras y vagones nuevos o olvidarnos del transporte de mercancías y centrarnos en el de viajeros, pues en aquel momento se tomó esta decisión que luego se ha corregido, pero que en su momento pues era en cierto modo, incluso se puede decir que obvia, porque no daban ningún ingreso, daban muchísimos problemas, no había tren de mercancías que llegara entero a su destino y se optó por suprimir el transporte de mercancías. Siguiente. Más grave fue el cierre del ferrocarril del Urola. Este ferrocarril lo había construido en el año 1926 la Diputación de Guipúzcoa, lo construyó con muchos medios, pero luego, no sé si se olvidó de él o qué pasó, que en 60 años no se invirtió un solo céntimo en renovar ni su material móvil, ni sus vías, ni sus catenarias. Total, que en el año 86, cuando a raíz de la Ley de Territorios Históricos este ferrocarril se transfiere de la Diputación de Guipúzcoa al gobierno vasco, el panorama que se encuentra es un tren que hay que hacerlo todo nuevo. Hay que poner trenes nuevos, vías nuevas, catenarias nuevas, en un contexto en donde Euskadi estaba viviendo la mayor crisis económica de toda su historia. Todos sabemos que en los años 80 desaparecen los grandes motores de la tradicional industria pesada vasca, encabezada por Altos Hornos de Vizcaya, que parece una empresa eterna y que poco después desapareció. La Babcock Wilcox, la General Eléctrica, todo el sector industrial en Euskadi está en crisis. Pero no solo tenemos una crisis económica terrible y unas tasas de paro que nunca se habían registrado hasta entonces, sino que además todos sabéis que tenemos una crisis política tremenda, tenemos el gran problema del terrorismo, la situación la verdad es que era dramática. Y en aquel momento, pues entre gastarse una millonada en rehacer y reconstruir íntegramente este ferrocarril o comprar media docena de autobuses y sustituirlo con él, pues se optó por esta versión mucho más económica. Hay que tener en cuenta que en aquel momento todavía eso del desarrollo sostenible, la movilidad, la ecología y demás eran conceptos que posiblemente a casi nadie se le pasaban por la cabeza y sacrificar un ferrocarril pues fue lo que se les ocurrió. Otra decisión que seguramente hoy ni mucho menos se hubiese tomado. Pero este ferrocarril desapareció, se sustituyó con autobuses como el que veis en esta imagen. Y, de hecho, esta línea de autobuses entre Zumárraga y Zumaya, la que sustituye el desaparecido ferrocarril del Urola, se convierte en el embrión de lo que luego sería la operación de servicios de transporte de viajeros por carretera en Guipúzcoa por parte de Euskotren. Es decir, ya hemos dicho que teníamos servicios en Vizcaya, ahora también, a partir de 1988, surgen los primeros servicios de transporte de viajeros por carretera de Euskotren en Guipúzcoa. Siguiente. No todo es negro, aunque hemos visto un panorama hasta ahora bastante desalentador y desolador, sino que las instituciones vascas creen en el ferrocarril y deciden
tomar los primeros pasos para modernizarlo. El más visible, el que ven los viajeros, porque claro, los viajeros no ven si has renovado la catenaria o si has cambiado los carriles y las traviesas, pero un tren nuevo enseguida se dan cuenta de que aquí hay algo. Y en ese sentido es un hito muy importante, el que se da el 1 de febrero de 1986, porque se introduce la nueva serie de trenes de la serie 200, durante muchos años el caballo de batalla de Euskotren, que aportaron una imagen de modernidad a lo que era la línea de Bilbao a Plencia. Fue un cambio en ese sentido muy importante. Trenes además diseñados en Euskadi por la CAF, construidos por equipos eléctricos también diseñados en Euskadi, aunque digo muchos problemas de los cuales entre nosotros se pueden contar. Un equipo eléctrico, sobre todo unos tiristores Chopper, que entonces era la mejor de las tecnologías, pero que dio muchísima guerra y que hizo que luego tomáramos decisiones muy conservadoras y que la siguiente serie de trenes volviera a ser reostática. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Siguiente imagen. También en el año 86, a finales del 86, en noviembre, se dio un hito muy importante y es que el tren de Bilbao a Lezama, desde el año 69, igual que la línea de Matiko-Adbarren, estaba cortado porque se había caído también un túnel. Desde el año 69 nadie se había molestado en reconstruirlo, con lo cual si uno venía de Lezama a Bilbao, tenía que llegar a la estación de Ciudad Jardín y de ahí bajar una calle empinada hasta alcanzar la estación de Matiko. El recorrido no era muy grande, eran 100 metros. Y en Matiko tomar el tren de Plencia para llegar hasta el centro de Bilbao. El viaje de ida aún, porque de Ciudad Jardín a Matiko era cuesta abajo, pero la vuelta de Matiko a Ciudad Jardín era cuesta arriba y era realmente incómodo, lo cual hacía que desde luego los viajeros utilizaran los autobuses o el coche para ir a Bilbao desde Lezama en lugar del tren. Entonces es un hito muy importante la reconstrucción de este túnel y la reconstrucción de este pequeño tramo, kilómetro y pico, desde Ciudad Jardín hasta la estación de Bilbao Calzadas, que está en el corazón del casco viejo de Bilbao y por tanto es un lugar inmejorable para el destino de los trenes de esta línea. Siguiente. En el año 88 hay otro hito y es la introducción del Bidexpress, un servicio semidirecto de Bilbao a San Sebastián, que además transportaba paquetería y que supuso la desaparición de las últimas composiciones clásicas de locomotora y coches que circulaban por Euskotren, las que llevaban el correo. El correo pasaba a llevarse en estas unidades del Bidexpress, además de paquetería. Aunque es un servicio semidirecto, tampoco es que pensemos que estaba diseñado para competir con la carretera, porque claro, en paralelo de Bilbao a San Sebastián, desde el año 74, hay una moderna autopista donde los autobuses que enlazan las dos ciudades cubren el trayecto en más o menos 1 hora y cuarto. Nuestra línea es muy sinuosa, ya hemos dicho que se construyó con unos criterios que hoy no serían asumibles, pero entonces, claro, entonces el tren solo tenía que competir con las diligencias y las diligencias iban a 20 por hora, con que si el tren podía ir a 40 o 50 por hora, ya era como volar. Entonces, nuestra línea no permite grandes velocidades, tenemos curvas limitadas hasta incluso a 30 kilómetros por hora en pleno trazado. Y por tanto, nunca se planteó este servicio como una alternativa entre Bilbao y San Sebastián a la autopista, pero sí para comunicar los pueblos más importantes donde tenía parada, pues Durango, Zarautz, Eibar, y ofrecerles sí una conexión buena entre ellos, así como con las capitales. ¿Seguimos? En el año 89 se implantó un servicio muy interesante, un servicio que a lo mejor hoy en día, con todas las normativas, todas las regulaciones, todo lo que hay que cumplir para poder hacer algo, ahora está todo totalmente normativizado, posiblemente hubiese sido un imposible, pero que entonces sí era posible. Si conocéis la zona entre Ermua y Eibar, Ermua es Vizcaya, Eibar es Guipúzcoa, pero están separados apenas están separados, es un conjunto urbano a lo largo del río Ego. El río Ego es un valle muy estrecho, parece el mapa de Chile, es una ciudad muy alargada de lo que conforman Eibar y Ermua, pero que entre ambos suman casi 50.000 habitantes. Allí transcurría la línea de Euskotren, la línea de Bilbao a San Sebastián, pasaban al día 4 o 5 trenes apenas y realmente no ofrecíamos un servicio urbano en esta aglomeración que está totalmente congestionada porque por ella también pasa la carretera nacional 634 y moverse por allí era un atasco continuo. Había un autobús, pero aquel autobús del servicio que daba era penoso. Y a gente de Euskotren se le ocurrió, oye, ¿y no podemos intentar probar si podemos aprovechar nuestra línea para dar un servicio a estas poblaciones? Y con 4 duros, porque se aprovecharon antiguas unidades de Vascongados, se les dio una mano de pintura así, como veis, con esta decoración tan moderna y tan jovial, pero eran trenes que ya estaban amortizados. Y con la instalación de 4 o 5 nuevos apeaderos que se establecieron con andenes hechos con mecanotubo, así si la cosa no funcionaba, se desmontaban fácil y se podían reutilizar en cualquier otro sitio, pues con esta pequeñísima inversión
se empezó a poner un servicio de trenes cada media hora entre Eibar y Ermua y todos estos apeaderos. Antes había 3 paradas, Ermua, Ardanza y Eibar, y se pusieron otras 4 o 5 apeaderos en el camino. Se empezó a dar un servicio que funcionó estupendamente, que tuvo una acogida fabulosa por parte del vecindario, porque claro, es que moverse allí, ya hemos dicho, es que la carretera está siempre atascada, con lo cual el tren les dio una alternativa estupenda, por lo cual pronto se pasó a frecuencias cada media hora, se tuvo que sustituir este material móvil por otro más capaz, los andenes de mecanotubos se tuvieron que hacer de hormigón, se ampliaron estaciones, se establecieron puntos de cruce, cada 15 minutos se daba servicio y fue un éxito tremendo. Era un servicio muy utilizado, incluso habría que recordar la memoria del concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, que fue secuestrado precisamente cuando bajaba de este servicio, el denominado tranvía de Eibar a Ermua, porque él era uno de los muchos usuarios que diariamente utilizaban este servicio para viajar entre estas dos localidades. Seguimos avanzando. Un cambio muy importante, aunque es de esos cambios que muchas veces no se presta atención, tuvo lugar en el año 1990 cuando se estableció la cronometría centralizada. Hay que tener en cuenta que la red de Euskotren en aquel momento era el 80% de ella en vía única. Y claro, en las vías únicas la puntualidad debe ser aún más exquisita que en cualquier otro ferrocarril, porque si retrasamos un cruce, ese va a ir repercutiendo en todos los demás cruces y ya va a ser imposible recuperar la regularidad. Y en cambio, no sabéis la de tiempo que se perdía cuando un jefe de estación iba a dar la salida, porque entonces, claro, no había bloqueos automáticos, iba a dar la salida al tren. Y el maquinista le decía, no, todavía no es la hora. ¿Cómo que no es la hora? Si ya es en punto. No, eso en tu reloj, en el mío todavía faltan 2 minutos. Oye, que yo lo pongo con Radio Nacional. Pues yo con Radio Euskadi. Esas discusiones suponían siempre ir generando retrasos y dar, desde luego, un servicio muy deficiente. La cronometría centralizada permite que en todas las estaciones tuviésemos exactamente la misma hora, y en los trenes también, porque en las cabinas se pusieron relojes y ya se acabaron estas discusiones y el servicio empezó a funcionar con una regularidad hasta entonces totalmente desconocida. Seguimos pasando. En 1992 el gobierno vasco decidió volver a renovar el topo. El topo ya había quedado bastante bien con la inversión que había hecho FEBE en los años 70, pero decidió mejorar aún más sus instalaciones y para ello compró desde nuevos trenes, la serie 300 de Euskotren, 12 unidades, que como habíamos tenido tan mala experiencia con la serie 200, decidimos que fueran reostáticas. Posiblemente los últimos trenes reostáticos de la serie 3800 de FEBE, que son hermanos de estos, los últimos trenes con tracción reostática construidos en toda Europa. Pero además de estos trenes, que aunque mecánicamente eran bastante anticuados, daban una imagen estupenda y eran nuevos, se renovaron todas las estaciones, se hicieron nuevos edificios más adecuados, porque la verdad es que FEBE renovó la vía la que tenían los trenes, pero no tocó las estaciones, con lo cual teníamos unas estaciones que algunas parecían auténticos chamizos, pues se hicieron unos edificios acordes al momento en que vivíamos, bien equipadas y bien preparadas para dar un buen servicio. Se hizo un cambio muy importante en el topo, que siempre ha sido una de las líneas estrellas de Euskotren. Siguiente imagen. En el año 93, pues se sustituyeron las últimas expediciones de billetes de cartón, el billete Edmondson de toda la vida, que hasta el año 93, en Cataluña creo que también se utilizó en Ferrocarriles de Cataluña hasta épocas similares, se sustituyó ya por modernos sistemas de autoventa y de control y peaje en las estaciones. Seguimos avanzando. En el año 94, la red de Euskotren tiene una pequeña ampliación y es que la Dirección de Transportes del Gobierno vasco transfirió a Euskotren la operación del funicular de La Reineta, una funicular que existe en la antigua zona minera de Vizcaya, que es muy interesante, no sé si lo conocéis, pero merece la pena conocerlo, hasta que se hizo el de Bulnes, era el más largo de España, con 1.200 metros de longitud, y que además, si os fijáis, por la forma estrafalaria que tiene el coche del funicular, que normalmente todos estamos acostumbrados a que los funiculares se adaptan a la pendiente, este vemos que es una plataforma y encima una caja de viajeros que va horizontal. Se diseñó así porque la caja es desmontable y en su época la plataforma que quedaba, una vez se retiraba la caja de viajeros, que es una operación que se hacía en un par de minutos, podía transportar sobre esa plataforma mercancías de todo tipo o incluso vehículos de carretera. Siguiente imagen. También en el año 94 se transfirió a Euskotren el Museo Vasco del Ferrocarril
institución que había empezado su andadura en el año 89 como ha comentado antes Daniel, con la redacción del primer inventario de patrimonio y demás, y que se inauguró en 2 fases, en el año 92 y en el año 94, pero que también gestionarlo desde la Dirección de Transporte del Gobierno vasco directamente era muy complejo, y ya que para eso precisamente se había creado en el año 82 Euskotren, para poder gestionar la red ferroviaria vasca, se decidió también transferir a Euskotren la gestión del Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia. Siguiente imagen. Un año más tarde tenemos un cambio radical en Euskotren, y es que el 1 de noviembre de 1995 cedemos la línea más importante de nuestra red, que era la de Bilbao a Plencia, a la nueva sociedad pública Metro Bilbao. Integramos la línea de Bilbao-Plencia en el Metro de Bilbao. Como veis allí, como hemos escrito allí, esta línea de Bilbao a Plencia suponía el 50% de los viajeros que transportaba Euskotren, la mitad de nuestros viajeros. El 37% de nuestros ingresos, una línea relativamente pequeña, el 27% de la plantilla y solamente el 12,5% de su red. Claro, esto es traumático para Euskotren. Fijaos lo que perdemos de golpe y porrazo para que se integre en otra sociedad pública que va a gestionar nuestra línea y va a gestionar el futuro metro. ¿Por qué se hace esto? Pues no cambies tan rápido. ¿Por qué se hace esto? Porque en el momento en que se crea la ley de metro, se establece que se crea una red de metro y que para su gestión... ¿Sí? Momento. Sí. Bueno, puedes dejarlo en esta imagen, no te preocupes. Que para su gestión se constituirá una empresa exprofeso. Claro, las leyes se cambian cuando interesa y cuando no son inamovibles. De hecho, la ley de metro se cambió muchas veces, porque hay que tener en cuenta que esa primera ley de metro se promulga en diciembre de 1975. Franco acababa de morir, por tanto, en aquel momento a nadie se le ocurría que en Euskadi habría autonomía, autogobierno o cosas similares. Y esa ley establecía que el 50% de la financiación del futuro metro de Bilbao la haría el Ministerio de Transportes, el 25% la Diputación Provincial, que entonces no era foral, y el otro 25% los ayuntamientos afectados. Además, iba a ser una red totalmente ajena a la realidad ferroviaria existente en Bilbao. Es decir, en principio no iba a aprovechar ni las redes existentes de Renfe, ni las existentes de vía estrecha, sino que se iba a construir totalmente ex novo y en ancho internacional. Claro, todo esto fue cambiando. Primero porque hay una transición política, una recuperación del autogobierno, y ese 50% que en principio iba a asumir el Ministerio de Transportes, pues con las transferencias del sector ferroviario, ese 50% se transfiere al gobierno vasco. Hay un cambio ya en la ley. El segundo cambio, los ayuntamientos concernentes estaban en una crisis horripilante. No tienen dinero ni para pagar las nóminas. Y dicen, no, nosotros, desde luego, por nosotros no se hace el metro porque no estamos en condiciones de poder aportar ese 25%. Pero, entre otras cosas que suceden en este momento, es que Euskadi recupera el concierto económico. Concierto económico que, por cierto, ni Navarra ni Álava habían perdido, ni siquiera durante el franquismo. Sí lo habían perdido Guipúzcoa y Vizcaya por ser consideradas provincias traidoras y vencedores. Y al recuperar el concierto económico, ¿qué es lo que sucede? Que la Diputación de Vizcaya, que pasa a ser foral, tiene una capacidad, digamos, financiera muy importante, porque es la que recauda los impuestos. Ahora sé que en Cataluña reivindicáis el concierto, en su momento lo rechazó la Generalitat porque considera que eso de recaudar impuestos es muy impopular. Y hombre, no es muy popular recaudar impuestos, pero si luego los tienes tú, pues los gestionas mucho mejor, que es lo que hicimos aquí en Euskadi en ese momento. Y de hecho, como sabéis, aquí en realidad no es que haya una hacienda vasca, sino que hay 3 haciendas forales, la de Guipúzcoa, la de Vizcaya y la de Álava. Los contribuyentes de Bilbao no contribuyen ni a la hacienda estatal, ni a la agencia tributaria, ni a una supuesta agencia vasca, sino a la Diputación Foral de Vizcaya. Bien, entonces, como veis, la Diputación Foral de Vizcaya tenía capacidad financiera. Y entonces, nuevo cambio en la ley, es la Diputación la que asume ese 25% que tendrían que haber financiado los ayuntamientos, porque si no, desde luego es imposible arrancar con el proyecto del metro. Bien, ya vemos que hay muchos cambios, pero alguien dice, no, pero la ley dice que tiene que haber una empresa operadora. Y sí que es verdad que la Diputación de Vizcaya, que iba a pagar el 50% de la inversión, no tenía ningún interés en que la gestión de ese metro del que pagaban la mitad lo operase una empresa
cuyo titular era la otra mitad de la inversión. Así que prefieren crear una empresa totalmente neutral, 50-50 tuya y mía, y no al 100% del gobierno vasco. También es verdad, y hay que tener en cuenta eso, que todavía en el año 95 la imagen de Euskotren pues no era muy buena. Todavía quedaba en la memoria del público y también de los políticos ese Euskotren heredado a principios de los años 80, totalmente decrépito, destrozado, con trenes que habían superado su vida útil con creces, con un servicio muy deficiente, con retrasos, y por tanto tampoco costó mucho convencer a quien tuviera que convencerse para crear esa nueva empresa. Pero como veis, Euskotren pierde de golpe y porrazo pues la mitad de sus viajeros y una parte muy importante de sus ingresos. De todas formas, pasamos a la siguiente imagen. Lo importante no es si lo opera Euskotren o lo opera Metro de Bilbao, sino el resultado. Y el resultado de esta inversión del Metro de Bilbao, como podéis ver en esta gráfica, es impresionante. Hay que tener en cuenta que el Metro de Bilbao, como hemos dicho, aprovecha la línea de Bilbao a Plencia, pero lo que es su recorrido en Bilbao, que antes hacía, se puede decir que por la periferia, tenía 5 paradas, además de la estación de Bilbao Casco Viejo 6, en vez de hacerlo por la periferia, pasa a hacerlo por el centro de Bilbao, por barrios muy poblados como San Ignacio, Deusto, Indautxu, Abando, hasta llegar a la estación de Casco Viejo. En vez de 5 estaciones por el camino, ahora pasamos a tener 7, solo 2 más. Pero fijaros la revolución que supone. De hecho, como veis, la línea Bilbao-Plencia andaba por los 20 millones de viajeros al año. Vemos aquí como la gráfica cae un poco en el año 83, precisamente porque las inundaciones alteraron el servicio y de hecho no lo recuperó plenamente. Si hemos dicho que fueron en agosto del 83, hasta el 1 de marzo del 84 no se recupera la totalidad del servicio, por eso cae. Luego, con las nuevas unidades 200 y las mejores que se van introduciendo, vemos que sube hasta que... No. Antiguo ferrocarril al metro. Ah, bueno. Pero luego ya vemos cómo una vez se inaugura en 1995 el metro, el número de viajeros se dispara exponencialmente y en pocos años conseguimos transportar más del doble de los viajeros que antes transportaba este mismo ferrocarril de Bilbao a Plencia, gracias a esta, digamos, variante por el centro urbano de Bilbao. El cambio, como veis, es radical y desde luego creo que fue una inversión muy bien hecha, muy costosa, pero muy bien hecha, porque al final lo que importa es que la gente lo utilice y disfrute del transporte público y pueda dejar el coche en casa. También es verdad que el día siguiente inaugurarse el metro de Bilbao, no hubo a la entrada de Bilbao los habituales, o no los hubo a la hora habitual. Los hubo un poquito más tarde porque demasiada gente pensó, qué bien, han inaugurado el metro, ahora la gente irá en metro a Bilbao y yo podré ir estupendamente en mi coche sin atascos. Así que durmieron 10 o 15 minutos más y cuando se levantaron se encontraron que todos habían pensado exactamente lo mismo y se encontraron con el mismo atasco. Pronto se corrigió esta situación, la gente empezó pronto, como veis, a utilizar el metro y el éxito ha sido desbordante. Y de hecho, Bilbao es una ciudad, para ser una ciudad del tipo que es, en donde los accesos por carretera, pese a lo que algunos piensen, no son demasiado complejos, sobre todo cuando uno viene de fuera. Seguimos con la siguiente imagen. Claro, ya hemos dicho que la situación en que queda Euskotren es bastante traumática. Nos hemos quedado pues sin nuestra línea estrella. El tramo residual que quedó fuera de servicio al hacerse el metro, el tramo residual ese periférico de Bilbao, se llegó a integrar con la línea Bilbao-Lezama, construyendo un pequeño túnel que conectó las antiguas estaciones de Bilbao Aduana y de Bilbao Calzadas y siguió operando durante unos cuantos años más. Esto fue una pequeña mejora en la red de Euskotren, que claro, tampoco era una línea residual. Seguimos con la siguiente imagen. Sí que en el año 96 Euskotren se lo volvió a pensar 2 veces y recuperó, en colaboración con FEBE, el transporte de mercancías por sus líneas. Un transporte que sigue siendo de todas formas, aunque seguimos transportando mercancías, no hemos alcanzado en ningún momento lo que creemos que podemos alcanzar y es una de nuestras asignaturas pendientes. Seguimos con otra imagen. También Euskotren en estos años 90 potenció sus transportes de viajeros por carretera, sobre todo intentando tomar el control de las líneas que transcurrían paralelas a nuestra red ferroviaria. Es decir, hombre, pues el transporte público por carretera está muy bien siempre y cuando donde exista un ferrocarril sea complemento de ese ferrocarril y no competencia. Y sobre todo, siempre que nos mentalicemos que el enemigo del transporte público no es el tren al autobús o viceversa, sino el automóvil y al que hay que vencer si de verdad queremos un desarrollo sostenible y una sociedad pues respetuosa con el medio ambiente. Seguimos pasando.
En el año 77, el Metro de Bilbao se alargó otras 3 estaciones en Bilbao y conectó en Bolueta con la red de Euskotren, con la línea de Bilbao a San Sebastián de Euskotren, con lo cual se generó una intermodalidad muy interesante que potenció el movimiento de viajeros en esta zona. ¿Seguimos? Y en el año 98 se hizo una obra que, aunque tampoco puede parecer descomunal, un túnel de poco más de 1 kilómetro, fue muy importante, sobre todo psicológicamente, porque desde que se inauguró el ferrocarril de Bilbao a San Sebastián, en 1901, en la zona de Itziar, entre Deva y Zumaya, teníamos una ladera que hay una falla muy importante, hay una socavación por el mar y siempre se iba deslizando y colapsando un par de túneles que había en esa zona. De hecho, varias veces se cortó la línea. La vía se iba hundiendo. Es más, en la última época, las columnas de electrificación que se ponían en esta vía única eran de las que se ponen para sostener los pórticos funiculares de las estaciones, porque a medida que el pórtico que estaba al lado mar se iba hundiendo, le iban subiendo la ménsula para seguir aprovechando la misma columna de electrificación. Parece mentira que en esta misma zona Iberdrola en los años 70 quiso construir una central nuclear, pero bueno, gracias a esta variante de trazado que se hace en 1998, se conjuró este riesgo de que la línea Bilbao-San Sebastián y por tanto la red ferroviaria de Euskotren quedase totalmente dividida en 2 líneas inconexas. Además, en el año 98, el 9 de octubre, que dirían los valencianos, se inauguró un ramal chiquitín, un solo kilómetro, pero que permitió llegar con el tren hasta el centro de Las Artes. Las Artes es un pueblo de 20.000 habitantes que está a 8 kilómetros de San Sebastián. Tenía estación de la línea Bilbao-San Sebastián, pero estaba a 1 kilómetro del pueblo y nadie cogía el tren. Y de hecho, hacía unos años ya que se había suprimido el servicio de viajeros en esa antigua estación. Pues con esta obra, que fue relativamente sencilla y se ejecutó en apenas un año, conseguimos llegar con los trenes de Euskotren hasta el corazón de Las Artes y dar a este pueblo tan importante una movilidad una alternativa de movilidad eficiente, porque la otra opción era la carretera en autobús o en coche, pero es que la carretera es la Nacional 1, que está colapsada la mayor parte del día en cuanto hay un accidente o cualquier cosa similar. ¿Seguimos? Mientras tanto, el metro de Bilbao también fue creciendo y en abril del 2002 se inauguró la segunda línea del metro de Bilbao, que ya conectaba Bilbao con la margen izquierda, primero con Baracaldo, el Hospital de Cruces, el centro de Baracaldo y Urbínaga, en la Puerta de Sestao. Seguimos avanzando. Y también en el año 2002 es un hito muy importante la introducción del tranvía moderno en Euskadi, la inauguración de la primera línea de tranvías modernos que también opera Euskotren. Esto es una línea pequeñita, pero no creáis que no fue broma conseguir ponerla en marcha. Y de hecho, el primer proyecto de tranvía en Euskadi se hace en el año 95, justo cuando se acaba de inaugurar el primer tranvía moderno de España, el de Valencia. Desde el País Vasco vimos que podía ser una opción de transporte muy interesante para nuestras ciudades, y el primer proyecto de tranvía se redacta en el año 95-96 en Vitoria. Estuvo a punto de caramelo, incluso ya estaba precontratado con CAF un diseño de tranvía, el primer Urbos, que se diseñó a medias con la suiza Bebey y que nunca llegó a materializarse este primer Urbos. Y cuando estaba todo a punto de caramelo, el alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, que además era el alcalde de Vitoria, era un alcalde que estuvo en varios partidos políticos y cada vez que cambiaba de partido político da lo mismo, siempre ganaba él las elecciones. Pues este alcalde que tuvo una gran visión para la ciudad, pero en este caso yo creo que personalmente que se equivocó de cabo a rabo, consideró que no había que poner un tranvía en Vitoria porque se oponía a que Vitoria se convirtiera en un paso a nivel continuo. Esa es la visión que tenía este hombre del tranvía. Los vecinos de Bilbao, que se apuntan a todas, dijeron, hombre, pues si los de Vitoria no quieren el tranvía, nosotros sí. Estábamos hablando además de una época en donde había una operación urbanística muy importante, toda la zona industrial donde estaban los antiguos astilleros Euskalduna, una serie de fábricas, la estación de mercancías de Renfe se estaba remodelando, donde ahora está el Palacio de Congresos y el famoso Museo Guggenheim. Y claro, ahí pasaba el tren de Bilbao a Portugalete y claro, una reurbanización donde iba a poner el Guggenheim, viviendas, edificios de oficinas y demás, pues un tren pesado en superficie parecía un poco bestia y se pensó que el tranvía podía ser la mejor de las opciones. De todas formas, costó mucho y hubo mucha oposición, sobre todo por parte de determinados medios de comunicación. Y eso que tuvimos que entrar con la boca pequeña, hablando de metros ligeros, que eso suena muy bonito, del Light Railway, que si es en inglés, pues oiga, póngame cuarto y mitad, que seguro que es algo chulo,
Porque, claro, la imagen del tranvía, la imagen que tenía el tranvía en nuestro país era tremenda. Pese a que en Valencia ya habían demostrado que un tranvía podía ser moderno. Porque, claro, los tranvías antiguos eran muy buenos y muy duraderos y muchas redes tranviarias se clausuraron 60 años después con los mismos tranvías que habían conocido cuando se inauguró su electrificación. Claro, eran tranvías que seguían funcionando, pero la imagen que daban al viajero era un trasto de madera destartalado que iba dando botes y atropellando a la gente. Y eso quedó en el imaginario colectivo, porque además durante el franquismo, que apenas se podía criticar 4 cosas, para no herir al régimen, una de las espitas que dejaba el régimen abierta a la crítica eran los transportes públicos, con lo cual la mala prensa que acarreaba el tranvía era tremendo. Inauguramos el tranvía y demostramos que podía ser un sistema de transporte eficiente, moderno y que además atraía al público y que podía ser una alternativa a la carretera. Mientras tanto, en el año 2005, el metro de Bilbao sigue creciendo y también en Donosti Euskotren construye una variante de acceso a la estación de Amara, porque el acceso que teníamos, la verdad es que era un desastre, y esa variante de acceso genera una nueva estación subterránea, la estación de Lugaritz, que está más muy cerca del campus universitario y que, por tanto, dio nueva vida a este tramo del ferrocarril. Seguimos avanzando. El 1 de agosto de 2006 hacemos algo que otras autonomías han tenido la tentación, pero no han llegado a hacerlo, que es separar la operación ferroviaria de la infraestructura. Algo que viene de Europa, pero que solo incumbe en principio a las empresas estatales. Estatales me refiero a las del Estado, no a las de las autonomías. Y por eso todos sabemos que Renfe separó la operación de la infraestructura que pasó a ser asumida por Adif. Otros países como Alemania no han hecho mucho caso a estas directrices de la Unión Europea. O los franceses han hecho trampa haciendo la separación formal, pero luego dando la gestión de esa infraestructura al operador incumbente que siempre ha sido la SENSED. Aquí nos apuntamos para ser más europeos que nadie y alguien decía, hombre, es que somos una empresa nacional. No, todo depende de cómo se mire, ¿verdad? Pero también con cierta intencionalidad. Yo creo que ya cuando se divide la operación de la infraestructura de Euskotren hay cierta conciencia de que eso de haber creado un operador solo para el metro no fue tan buena idea. Y por tanto lo que primero que se hace es que este Adif nuestro, que se llama Euskaltrenbide Sarea Red Ferroviaria Vasca, también integra la infraestructura de las 2 líneas del metro de Bilbao que ya estaban en operación y construye las nuevas líneas del metro de Bilbao. Es una forma de ir rectificando lo pasado. Pero además Euskaltrenbide Sarea ha podido recibir encomiendas para actuar sobre otras infraestructuras y, por ejemplo, es la que ha construido el ramal guipuzcoano de la futura red de alta velocidad de Euskadi, que lleva más retraso, desde luego, del que nos gustaría. Entonces, a partir del 2006, Euskotren se dedica solamente a la operación ferroviaria, mientras que Euskaltrenbide Sarea es la que nos construye las infraestructuras ferroviarias que hacen falta en el País Vasco, tanto para nosotros como por encomienda para Adif, como para la operadora Metro de Bilbao Sociedad Anónima. Siguiente imagen. Metro de Bilbao, que sigue creciendo y entre el 2007 y 2014 prolonga sus líneas, la línea 2 en la margen izquierda hasta Sestao, Portugalete, Santurce, el barrio de Cabieces, y por el sur se prolonga de Bolueta a Echevarri y de Echevarri hasta Basauri, una localidad que tiene casi 50.000 habitantes, con lo cual queda muy bien vertebrada el eje principal de comunicaciones de Bilbao, que siempre se ha vertebrado a lo largo del río Nervión. Siguiente. Y el 22 de diciembre de 2008, Euskotren implanta la primera línea de tranvías de Vitoria-Gasteiz. Claro, los de Vitoria, después de ver lo bien que funcionaba el tranvía de Bilbao, pues les entró un poco de arrepentimiento. Dijeron, jolín, si ese tranvía podía haber sido nuestro. Y no lo quisimos. Después del éxito del tranvía de Bilbao, las instituciones de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria se ponen de acuerdo con el gobierno vasco para crear una red ferroviaria en Vitoria. Caso que además es interesante porque Vitoria en el pasado, a diferencia de Bilbao u otras muchas ciudades donde se ha reimplantado el tranvía, en el pasado no tuvo red de tranvías y, por tanto, es su primera experiencia con este medio de transporte. Medio de transporte que pronto se convierte en un auténtico éxito. Pasamos de imagen. El primer tramo que se inauguró fue desde la calle Angulema, en el centro de Vitoria, hasta el barrio de Ibaiondo. Un año después se construye una segunda línea, bifurcación de esta, desde la parada de Honduras hasta Cañaventa, que 3 años más tarde se prolonga a Bechuco.
En el año 2020 se hace una prolongación por el sur que llega hasta el campus universitario. En el año 2003 se hace una nueva línea o se prolonga la red existente hasta el barrio de Salburua. En 2028, además, está previsto que se abra una nueva línea al barrio de Zabalgana, que es un barrio que tiene más de 30.000 habitantes y que, desde luego, dará mucha vida a nuestro pequeño sistema tranviario. Ahora mismo, el tranvía de Vitoria es una red que tiene unos 12 kilómetros de extensión. Es muy pequeñita, en realidad, porque Vitoria es una ciudad bastante compacta. Es una ciudad más que tiene 250.000, 260.000 habitantes. Pero quiero que le prestéis un poco de atención a esta gráfica. Porque antes de que se inaugurase el tranvía de Vitoria, en el año 2008, los autobuses de Tuvisa, que es la empresa municipal de transportes urbanos, lucían en el lateral, encima de las ventanas, una cifra larguísima, 11.800.000 y pico mil, no sé cuántos, que era la cifra de viajeros que habían tenido el año anterior, 2007, que era el récord histórico de viajeros del transporte público en Vitoria. No llegaba a 12 millones. Como veis en esta gráfica, veis la evolución que ha tenido no solo el tranvía, sino los autobuses y la suma de ambos sistemas en el transporte colectivo de Vitoria. Veis que, además de inaugurarse el tranvía, de construir 2 líneas, se reordenaron los recursos que disponía esa empresa de autobuses, de personal y de material móvil, se establecieron nuevas líneas, se eliminaron las líneas en paralelo al tranvía, y en poco tiempo el autobús ya recuperó esos 12 millones escasos de viajeros que tenía y ha ido creciendo. Pero además el tranvía también. El tranvía llegó a los 8 millones de viajeros en el año 2019, mientras que el autobús ya estaba en los 16. 16 y 8, 24 millones de viajeros en el año 2019. Habíamos pasado que apenas 10 años antes solo teníamos 12 millones de viajeros en el transporte público. De 12 a 24 es duplicar en 10 años la demanda. Algo que demuestra que ha sido una inversión muy bien hecha del tranvía y también muy bien hecha la reordenación del transporte urbano. Luego veis cómo cae en picado a raíz de la COVID, cómo cae en picado la demanda de todo el transporte público, tanto de tranvía y de autobús, porque todos sabemos lo que pasó. Primero, que nos confinan y que en 2 meses nadie monta en el transporte público porque estamos encerrados en casa, y luego porque la gente tiene miedo al contagio. Claro, en los transportes públicos, queramos o no, hay muchas aglomeraciones de personas. Incluso, desgraciadamente, algunos políticos llegaron a recomendar utilizar el vehículo privado y no utilizar el transporte público para limitar contagios, pese a los esfuerzos que hicieron todas las empresas de transporte público por limpiar, desinfectar, tomar toda clase de medidas en este sentido, más la obligación de la mascarilla, que era más que suficiente para evitar los contagios. Pasado esto, ya veis cómo otra vez se ha recuperado la senda del incremento de la demanda. Además, tiene un claro reflejo en la demanda del tranvía, la incorporación de la línea de la universidad y, sobre todo, la línea de Salburua, hasta el punto que el año pasado pues estuvimos cerca de los 11-12 millones de viajeros en el tranvía, que el autobús ha estado sobre los 18 millones y que en total hemos superado los 28 millones de viajeros en el transporte urbano, en el transporte público de Vitoria. Esto es, yo creo, que algo a tener en cuenta, y sobre todo teniendo presente que lo importante no es si vamos en tren o en tranvía o en metro, sino que lo que hay que hacer es ofrecer un buen transporte público para que la gente deje el coche en casa, que es el mayor enemigo del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Claro está, siempre las inversiones hay que hacerlas con cabeza. Hay gente que dice, bueno, ahora como hay estos autobuses eléctricos que además los ponen redondeaditos y muy molones para que parezcan un tranvía. Incluso un constructor de autobuses de aquí llama a sus autobuses eléctricos IE, no sé por qué es inteligente, no le veo que tenga mucha capacidad de raciocinio, E de eléctrico y tram de tranvía. La verdad, cuando un fabricante de autobuses intenta disfrazar sus autobuses de tranvías, eso demuestra que el denostado tranvía de hace unos cuantos años ha triunfado. Porque hace unos años lo moderno era el autobús. Y ahora resulta que los autobuses quieren aparentar ser tranvías. Es un gran éxito. Pero siempre y cuando las inversiones se hagan con cabeza. Jaume Matas dijo que Palma de Mallorca no era una ciudad de tercera y que tenía que tener metro. Y construyó un metro, que utilizan al año apenas 1 millón de viajeros. Eso es matar moscas a cañonazos. Por mucho que me gusten los tranvías, tampoco sería lógico poner una línea de tranvías para transportar anualmente 1 millón de viajeros. Las administraciones públicas tienen que administrar el dinero de todos, y tienen que hacer las inversiones con cabeza. Y tienen que poner el medio de transporte público más adecuado para la demanda potencial que tiene cada corredor.
En el caso de Vitoria, desde luego, yo creo que la decisión de implantar un tranvía fue, desde luego, la más acertada que se podía hacer. Igual que, en cambio, en Bilbao, pues la decisión del metro ya hemos visto que fue un éxito y que el tranvía siempre jugará un papel complementario, pero no de vertebrador de una ciudad, pues que entre la ciudad y su aglomeración juntan casi 1 millón de habitantes, cuando en cambio en Vitoria ya hemos dicho que estamos hablando de la cuarta parte. Bien. Mientras tanto, Euskotren Bidesarea pues siguió mejorando la red ferroviaria vasca. Hemos pasado a tener del 20 al 40% de la red en doble vía, o más del 40%. Pasamos de imagen. Con obras tan importantes como la doble vía entre Amorebieta, bueno, en su día desde Lemoa a Amorebieta hasta Durango y Levario, que ha incluido un soterramiento en Durango, esa cosa de soterrar ferrocarriles que tanto nos gusta aquí al sur del Pirineo y que al norte del Pirineo pues son habas contadas, y en cambio aquí pues es algo que nos entusiasma. Pero bueno, una obra notable. Seguimos. También con la duplicación de vía en el topo entre las estaciones de Loyola y Herrera. Se tuvo que hacer un túnel totalmente nuevo porque aquí en este trayecto era un túnel de vía única de 2 kilómetros, que como veis es el túnel que se ve en la imagen de la izquierda, con esa forma ojival tan característica de los túneles del topo. Pues claro, duplicar ese túnel era prácticamente imposible. Se decidió hacer una variante de trazado que, en lugar de ser horizontal como el antiguo túnel, tiene una rampa muy pronunciada, porque en la cima, no sé si llegan a vislumbrar arriba unas casitas, se desarrolló en los años 70 el barrio de Inchaurrondo, uno de los barrios más poblados de San Sebastián, con lo cual con esa rampa te permitía en la coronación de la rampa colocar una nueva estación, la estación subterránea de Inchaurrondo, para dar servicio a todo este barrio. Además, en el año 2016 se construyó un ramal desde Herrera hasta el Donostiarra barrio de Alza, un ramal que de momento es en cul-de-sac y solo de momento. ¿Seguimos? Además, en los últimos años, la década anterior, Euskotren ha sustituido todo el parque de material móvil que había heredado de FEBE, incluso algún vehículo de épocas anteriores, o lo que había comprado Euskotren, como las series 200 y las series 300. En 2018 se jubila la última 200 y la última 300, y ahora tenemos un parque de 66 unidades de la serie 900, aunque hay diversas subseries. Unos son de 3 coches, otros son de 4 coches, algunos tienen 3 coches motores, la mayoría son los 2 coches motores, pero estéticamente son iguales. La mayoría de los equipos son iguales también, con lo cual a nivel de repuestos y de mantenimiento simplifican mucho, y tenemos uno de los parques de material móvil más jóvenes de Europa en este momento. ¿Seguimos? También se ha modernizado el material para el transporte de mercancías, que hasta finales del 2009 se efectuaba solamente con material motor y remolcado de FEBE. Hemos comprado nuestro propio material motor y remolcado, excesivo para el tráfico que tenemos ahora, y de hecho pues sabréis que 3 de ellas se vendieron hace unos años a los ferrocarriles de Ecuador, y una estuvo durante bastante tiempo alquilada a Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, transportando los trenes de Autometro, los trenes de automóviles desde Martorell al puerto de Barcelona. ¿Seguimos? Y también hemos construido talleres totalmente nuevos, tanto en Vizcaya, en Levario, como en Guipúzcoa, en Araso, para el mantenimiento de los trenes que hoy en día operan por la red de Euskotren, para las diversas series de los trenes de la serie 900. Además, el 8 de abril del año 2017 se inauguró la línea 3 de Metro de Bilbao. Y a diferencia de las anteriores, no lo opera la empresa Metro Bilbao, sino que la opera directamente Euskotren. La mayor diferencia cuando uno entra en la estación es que los rotulitos que veis allí con las indicaciones de por dónde se sale y demás, en vez de estar en rojo como en el Metro Bilbao, están en azul, y que los trenes, en vez de ser de la serie 500 o 600 del Metro Bilbao, de ese color gris con detalles en naranja, pues son blancos y negros como los trenes de Euskotren, porque son trenes de Euskotren. Pero estéticamente las estaciones son iguales que las de las demás líneas del Metro de Bilbao, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto lo opera Euskotren y no Metro Bilbao Sociedad Anónima? Pues, por un lado, porque esta línea venía a saldar una auténtica deuda histórica, y es que desde que se constituyó Euskotren, en realidad estábamos operando 2 redes inconexas. Una, la línea Bilbao-San Sebastián, Hendaya, ramal de Amorebieta a Bermeo, que además en Basauri conecta con la red de FEBE, es decir, que conecta con toda la red de la cornisa cantábrica. Y la otra red era la antigua línea Bilbao-Plencia, luego integrada en Metro Bilbao, y las líneas de Luchana-Sondica y de Bilbao a Lezama, que no tenían unión con la red del Cantábrico, porque en el año 69, como os he dicho anteriormente, se había hundido un túnel y ahí se había quedado hundido.
Pues bien, con la línea 3 lo que hemos hecho es coser la línea de Bilbao a San Sebastián, que ahora, en vez de quedarse en la antigua estación de Bilbao de Churi, tiene varias paradas en Bilbao y tiene su punto neurálgico en Casco Viejo, donde además combina con la línea 1 y 2 de Metro de Bilbao y está en el corazón, en el cogollo de la ciudad histórica, pero además conecta luego con la línea de Bilbao a Lezama. Hemos cosido esas dos líneas. También es verdad que yo creo que con esto hay cierta voluntad de enmendar errores del pasado, pero sobre todo este papel importante de conectar estas dos líneas, pero además de conectar los barrios altos de Bilbao. Barrios que posiblemente por sí solos no hubiesen justificado una línea de metro, pero que no tenían otra alternativa que o un metro subterráneo o un autobús, porque están en una orografía tan atormentada, Zurbaranbarri, Churdina, Gacharcoaga, que meter ahí un tranvía hubiese sido, que posiblemente en cuanto a inversión, capacidad, hubiese sido la opción deseable, pero técnicamente era imposible porque era una orografía tan tormentosa que aquello hubiese sido una montaña suiza en vez de un tranvía. Claro, construir un metro solo para estos barrios a lo mejor no hubiese estado justificado, pero si a ese metro de esos barrios también le enchufas los viajeros procedentes de Lezama y sobre todo los viajeros procedentes de la línea de Bilbao, de Durango, de Guernica, Morevieta y todos estos pueblos, sí que haces que esta inversión tenga una lógica y una rentabilidad social clara. ¿Seguimos? Ahora, en la actualidad, los proyectos de futuro de Euskotren, el más importante es la pasante ferroviaria del Topo en San Sebastián. La red de Euskotren en San Sebastián, por culpa de la historia, converge en la estación de Amara, que todos sabéis que es un cul-de-sac. Pero en San Sebastián hay muchísimas relaciones este-oeste en la ciudad, que claro, uno toma el tren, por ejemplo, en Las Artes, en ese ramal que hemos dicho antes, y quiere ir a Rentería, y resulta que cuando llega a San Sebastián pierde un montón de tiempo el tren porque entra en un cul-de-sac y el maquinista tiene que ir corriendo para cambiar de una cabina a otra, o otro maquinista toma el relevo, pero es bastante absurdo. Y además, pues es una red que pasa por la periferia de la ciudad y no lleva, por tanto, al viajero a otros centros de interés. Desde hace unos años se está construyendo este túnel que veis en este esquema, que va a permitir eliminar en esa estación de Amara ese cul-de-sac y va a permitir una continuidad que los trenes que vengan de Bilbao continúen hasta Hendaya sin tener que hacer ninguna inversión de marcha, pero además proporcionando al viajero nuevos puntos de parada, además de los ya existentes en Amara, que será subterráneo, y de Lugaritz, que antes hemos visto que se abrió en 2005, habrá una estación en el barrio de Bentaberri, un barrio muy densamente poblado y muy cerca, y también tanto Lugaritz como Bentaberri muy cerca del campus universitario, y una estación en el centro de la ciudad, al lado de la playa, para que podamos ir en el tren a darnos un baño, pero también al lado de la Diputación, del Ayuntamiento, de un montón de centros de interés para el viajero. Luego seguirá por Amara, pero luego también entrará en la estación subterránea de Anoeta, donde está el campo de fútbol de la Real Sociedad, es decir, centros que van a que van a generar mucha movilidad. Esta inversión se espera que esté en marcha ya el próximo año y que desde luego va a suponer un cambio radical para el servicio ferroviario de Euskotren. Sí es verdad, alguno podrá cuestionar que en esta red, no sé si puedes echar para atrás, que esta pasante ferroviaria ha dejado al margen la estación de Renfe, y junto a ella la estación de autobuses que se ha construido junto a la estación de Renfe, que estarían, si veis a la derecha del esquema, una franja blanca sería el río Urumea, pues justo al otro lado del río está la estación de Renfe y de autobuses. Es extraño que una inversión tan potente deje al margen el principal centro de movilidad pública de la ciudad, pero hay que tener en cuenta que se ha intentado abaratar al máximo el coste de esta inversión y sobre todo aprovechar. San Sebastián antiguamente fue un tómbolo, la zona donde sobre todo veis donde pone estación Centro La Concha, hasta hace 150 años eran marismas que cuando subía la marea se convertían en un brazo de mar. Por tanto, es un terreno muy endeble y se ha intentado excavar el túnel buscando la roca más sana en ese entorno, intentar evitar la zona de marismas al máximo. Cruzar la estación hubiese sido complicadísimo porque ahí sí que es marisma y arenal puro y hubiese sido una obra realmente complicada y por tanto se ha intentado hacer así. Y pese a todo, en el año 2020 hubo serios problemas de infiltraciones de agua del mar que obligaron a paralizar la obra y a replantearla, y que por suerte, gracias a los magníficos técnicos que tiene Euskaltrenbide Sarea, se puede solventar este problema, y ya digo que el año
año que viene ya está toda la galería, ya está totalmente perforada y prácticamente revestida en su integridad. Ahora mismo se están montando las vías catenarias, equipos auxiliares y demás para que el año que viene esto se convierta en realidad. Ahora sí podemos pasar de imagen. Porque además esta realidad va a coincidir con otra, y es que antes ya hemos dicho cómo entre Herrera y Alza se hizo un ramal que de momento es en cul-de-sac, pero que se va a prolongar en subterráneo desde Alza por Pasaya hasta Galtzaraborda, ya en Rentería, con lo cual se va a abandonar el trazado histórico del topo en este trayecto de Donostia a Rentería y los trenes pasarán a hacer este recorrido subterráneo, con frecuencias de trenes cada 7 minutos y medio, es decir, frecuencias tipo metro, por lo cual el topo se va a convertir en un metro, aunque por suerte se va a conservar su nombre histórico, porque qué más adecuado para un tren subterráneo que el nombre histórico que ya tiene de topo. Este nuevo trazado también de Alza a Galtzaraborda se inaugurará, si todo va bien, el próximo año y posiblemente, de hecho, se inauguren a la vez la pasante de Donosti y este nuevo tramo subterráneo, con lo cual el cambio que va a pegar la red ferroviaria vasca en Donosti va a ser algo radical y que desde luego estoy convencido que va a tener una inmediata repercusión en la demanda con un incremento del número de viajeros a transportar más que notable. ¿Seguimos? También en Vizcaya está trabajando le llaman la línea 5 de Metro de Bilbao, pero en realidad va a ser la continuación de la línea 3, que ya hemos dicho que opera Euskotren y que va a permitir continuar una nueva variante ferroviaria de la traza de Euskotren que pasará por el centro de Galdácano, es una población que tiene más de 35.000 habitantes y que también dará servicio al Hospital Comarcal de Usánsolo, un hospital al que muchos de sus usuarios o clientes, como los queramos llamar, vienen precisamente de la zona atendida por la red de Euskotren de Durango, Amorebieta, Guernica, etcétera, etcétera, con lo cual va a ser también un cambio muy importante el que va a suponer la apertura de esta línea 3, que yo creo que estará abierta en 2028, 2029 posiblemente. ¿Seguimos? Bueno, y todas estas inversiones que hemos contado, que está muy bien, eso de ver trenes nuevos y qué bonitos y cómo corren y demás, y además hasta hay un museo para guardar los antiguos, pero todas estas inversiones, ¿para qué han servido? Pues han servido para favorecer la movilidad sostenible de los ciudadanos. Vemos en esta gráfica cómo en los años 80 Euskotren operaba, llegaba a transportar hasta 40 millones de viajeros. Vemos como el declive que supone las antiguas infraestructuras, las inundaciones del año 83 y cómo a partir del 84, cuando empiezan a hacerse las primeras inversiones, el público responde. Cuando se invierte en transporte público y se da un transporte público de calidad, la gente viene al transporte público, la gente acude al transporte público. Vemos en el año 94 la ruptura de Euskotren, la caída que supone a Euskotren perder la línea que generaba casi no, la mitad de sus viajeros, pero como en cambio surge un nuevo operador, el Metro de Bilbao, y el resultado que esto conlleva. Y vemos cómo la demanda va subiendo y va subiendo y va subiendo en Euskotren, sobre todo en el metro, gracias a la progresiva apertura de nuevas líneas, la prolongación de Casco Viejo a Bolueta, la apertura de la línea 2, la ampliación hasta Basauri, y en Euskotren la repercusión que tienen también la inauguración del tranvía de Bilbao, la inauguración del tranvía de Vitoria y sus nuevas líneas, la mejora de los servicios, la mejora del material móvil. Vemos también pues, lo que pasa en todos los operadores de todo el mundo en el año 20 con la caída en picado de la demanda debido al COVID y todo lo que ello supuso y la rápida recuperación que ha tenido esta demanda en los últimos años. Bien, es verdad, alguno dirá, hombre, es que ahora la demanda del transporte público está dopada porque hay unos descuentos estupendos y se viaja muy barato, incluso en algunos sitios se viaja gratis. Sí, no es el caso de Euskotren, donde no se viaja gratis, aunque sí que es verdad que se han dopado las tarifas y que los viajeros, sobre todo los viajeros usuales, pues abonan mucho menos de lo que abonaban antes, pero yo creo que este crecimiento sostenido ha venido para quedarse. Y desde luego, lo que decíamos antes, no es cuestión de si son autobuses, trenes, tranvías, trolebuses, metros o trenes de cercanías. Si las inversiones se hacen con cabeza y se adecúan a la demanda que tiene que haber allí en cada corredor, el resultado, la experiencia demuestra que el resultado de esas inversiones siempre es positivo. Pero además, si queremos una sociedad verdaderamente sostenible, estamos viendo ya el cambio climático, la que nos está trayendo encima, sequías, olas de calor tremendas, inundaciones desconocidas hasta la época. O nos lo tomamos en serio,
o mal futuro llevamos. Y desde luego el coche pues habrá dado mucha libertad de movimientos, no dependo de nadie, voy y vengo cuando me da la gana, pero es ineficiente. Y es ineficiente incluso el día que se electrifique todo el parque de automóviles. Seguirá siendo ineficiente. El transporte público es inmensamente más eficiente y sobre todo el transporte ferroviario. Primero porque es el que mejor aprovecha las fuentes de energía renovables. Para empezar, no tiene un tren eléctrico, un tranvía o un trolebús, no tiene que transportar toneladas de baterías inútilmente de aquí para allá, que transportarlas también se traduce en un mayor consumo de energía, sino que además es el que menos consume en los modos ferroviarios, porque todos sabéis que la gran virtud del tren es la escasa fricción entre la rueda y el carril y que por eso un tren puede transportar entre 7 y 10 veces más que cualquier vehículo de carretera, con muchísimo menos consumo energético. Entonces, o nos tomamos en serio lo que nos viene encima o mal vamos. Y por tanto, hay que invertir y hay que seguir invirtiendo. Y en ese sentido, yo creo que las autoridades vascas lo tienen claro y están invirtiendo en los últimos años muchísimo en transporte público. Esperemos que algún día, además, tengamos la la red de alta velocidad en marcha, que no solo será alta velocidad para poder ir a Madrid, que parece que lo que quiere todo el mundo en este país, sino para conectarnos con Europa, pero sobre todo para conectar las 3 capitales vascas, donde la red ferroviaria existente, la red histórica, no es válida ni es adaptable para poder competir con las carreteras porque se construyó con unos criterios pues totalmente inadecuados para las necesidades actuales. Alguno dirá, hombre, pues si rectificas una curva, ya estás en medio del campo. Tienes que rectificar absolutamente todo el trazado y es lo que se está haciendo. Se está haciendo una nueva red ferroviaria. Una nueva ferroviaria que serviría para el servicio Intercity, para transportar mercancías, para el servicio de largo recorrido, pero donde la red histórica de vía estrecha y también la de vía ancha seguirán jugando un papel fundamental para los recorridos de proximidad que además se complementarán con metros, con tranvías y con otras soluciones de transporte público. Y bien, y eso es lo que os quería contar sobre la evolución de nuestra empresa. Gracias por la vuestra atención y si ahora alguno quiere hacer alguna pregunta, pues estamos aquí a vuestra entera disposición. Moltes gràcies, Juanjo, vull dir, de la teva dissertació i de la història de l'Euskotren. Aquí a Sant Cugat estem més de 30 persones, 32 o 34, vull dir que t'han escoltat amb prou devoció i atenció